Muy bien, bueno, buenos días a todos y damos gracias al Señor por este día que podemos estar en su casa. Y vamos a tratar algo sobre el libro de Primera de Corintios. En resumen voy a ir al capítulo 3, pero antes de eso quiero hacerle una introducción a este libro, que es este libro donde está la ciudad de Corinto, cuándo lo escribió el apóstol Pablo, etc. Así que vamos a hacer una pequeña introducción. Antes vamos a pedir al Señor la bendición. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Te damos gracias por cada uno de los que está aquí. Señor, pedimos tu bendición para que lo que hoy tratemos en el púlpito sea de bendición para toda la congregación, bendición para nuestras vidas, crecimiento de nuestra vida espiritual. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. En este libro de Primera de Corintios, tratando sobre este tema, realmente a mí me apasiona, ¿no? Y el libro de Primera de Corintios tiene una cualidad, ninguna otra carta en el Nuevo Testamento nos da una imagen más práctica de aplicar la fe cristiana a los temas de la vida diaria y al trabajo que Primera de Corintios. Algunos temas importantes en esta carta son la carrera y el llamado, el valor perdurable del trabajo, vencer las limitaciones individuales, el liderazgo, el servicio, el desarrollo de destrezas y habilidades, o los dones, como decimos nosotros, los salarios justos, la mayordomía medioambiental, el uso del dinero y las posesiones. La perspectiva sobre todos estos temas es el amor, como dice el capítulo 3. El amor es el propósito, el medio, la motivación, el don y la gloria detrás de todo trabajo hecho para Cristo. Si no hay amor, no existe el trabajo correcto para el Señor. ¿Dónde está la ciudad de Corinto? Está en Grecia, en un lugar estratégico en aquellos tiempos. Y esta primera carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia en Corinto fue una iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero entre los años 48 y 51 después de Cristo, y es un tesoro de la teología práctica para los cristianos que enfrentan retos cotidianos. En ella Pablo instruye a los cristianos que lidian con cuestiones de la vida real, incluyendo los conflictos de lealtad, las diferencias de clase, los conflictos entre la libertad personal y el bien común, y la dificultad al guiar a un grupo diverso de personas para que cumplan una misión compartida. En la época del apóstol Pablo, Corinto era la ciudad más importante de Grecia. Está ubicada en un sitio importante, se le dice, nosotros le diríamos canal, como el canal de Panamá, por ejemplo. Se le dice istmo o I-S-T-M-O, istmos como un canal. Corinto estaba en ese canal. Y en ese canal era muy importante el tráfico que había. En ese tráfico iban de un continente a otro, de una isla a la otra, y Corinto estaba ubicada en ese lugar importante, controlaba tanto el Golfo, y los mercaderes buscaban evitar el viaje por mar, así que pasaban por esa ciudad, que era una de las ciudades más prósperas que había en aquellos tiempos. En ese lugar terminó el apóstol Pablo yendo como misionero. En todo ese tiempo del Imperio Occidental y los puertos ricos del Mediterráneo se transportaban atravesando esta ciudad de Corinto. Y casi todos estos pasaban por esta ciudad, lo que convertía a la ciudad en uno de los grandes centros de comercio del imperio. Un contemporáneo de Pablo, aunque mayor en edad, señaló: Corinto es llamado rico debido a su comercio, ya que está situado en ese canal y tiene dos puertos, de los cuales uno conduce directamente hacia Asia y el otro a Italia, y facilita el intercambio de mercancías entre ambos países que están tan lejos uno de otro. ¿Por qué
les narro todo esto porque quiero ubicarlos dónde está la ciudad de Corinto, qué era, en qué ciudad o en qué país, y esto era en Grecia. La ciudad tenía la atmósfera de una comunidad que pasó un rápido crecimiento económico. Era una ciudad próspera, era una de las mejores ciudades en aquel tiempo para vivir. Había, dice, lo que se le llama una movilidad creciente, un comercio creciente. Y en ese tiempo, Corinto era un lugar donde era posible, con pocos buenos descansos y bastante trabajo duro, establecerse y disfrutar de una vida razonablemente muy buena. Así que la gente viajaba mucho ahí, se radicaba ahí y había muchas personas. Creo que el apóstol Pablo apuntó a esa ciudad sabiendo de cuántos tráficos de personas había. Tráfico, digo, en el sentido de que había muchas clases de personas de diferentes ciudades y países para establecerse ahí. Estos contribuyeron a unos valores únicos de Corinto, que se veía a sí misma como una ciudad más próspera y autosuficiente. Era una ciudad emprendedora en la búsqueda del éxito. Y muchas ciudades en el mundo actual aspiran a estos mismos valores que tenía Corinto. Ahora, en este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, 1 de Corintios, nos narra la iglesia que el apóstol Pablo fundó allí en el año 49-50 después de Cristo. Vivió allí por 1 año y medio, dice la palabra del Señor. Mientras él estuvo allí, se sustentó trabajando en la fabricación de tiendas. Y lo dice allí, si dejan el dedo y vuelven a Hechos capítulo 18, versículo 2, lo dice allí, que nos está narrando, dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que el apóstol Pablo trabajaba con Priscila y Aquila en esa ciudad de Corinto y se sustentaba con el trabajo de sus manos. Y esto es importante destacarlo. Vamos a hablar varias cositas que son importantes de lo que hacía el apóstol Pablo. El oficio, él lo aprendió cuando era niño. Y en este taller de Aquila y Priscila, él expone las razones por las que lo hace en 1 Corintios capítulo 9. No lo voy a leer ahora, aunque podía haber aprovechado el sustento en tiempo completo como misionero desde el comienzo, como lo hace en efecto más adelante en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo trabajaba con sus manos, pero él tenía el privilegio de poder ser sostenido por la obra, porque así lo dice la palabra del Señor. En 2 Corintios 11:9 lo está diciendo, también en Hechos capítulo 18, versículo 3 lo está diciendo también, allí lo leíamos recién. Era el oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, el oficio de ellos era hacer tienda. De cualquier manera, el apóstol Pablo empezó a predicar allí en Corinto, y el lugar donde él eligió fue la sinagoga. Comenzó predicando en la sinagoga, y en ese lugar convenció a través de la palabra del Señor a varios judíos para comenzar la iglesia que él quería comenzar allí en Corinto. Parece que esta iglesia no tenía más de 100 miembros cuando el apóstol Pablo escribió 1 Corintios. Algunos eran judíos, la mayoría eran gentiles, y ellos se reunían en las casas de 2 o 3 miembros ricos, pero la mayoría pertenecía a la gran clase marginada que poblaba todos los centros urbanos. Pablo estaba interesado profundamente en el desarrollo de esta iglesia, incluso después de haberse ido de Corinto. Él le había escrito a la congregación al menos una carta antes. En 1 Corintios 5:9, él lo dice, que él ya había escrito una carta. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea que antes de esta carta había otra. Quiero tratar un poquito el capítulo 3. Lo hice a modo de introducción, lo que dije recién, para ubicarnos donde estaba
la ciudad de Corinto, ¿no? En el capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a parar ahí, porque lo que me interesaba está aquí. En este libro, el apóstol Pablo está hablando sobre la tendencia que había de divisiones dentro de la congregación. Divisiones dentro de la congregación. Es una advertencia para nosotros. Y es importante nosotros tomar en cuenta lo que quiere decir esto, ¿no? En la iglesia, como dice en los primeros versículos del capítulo 3, la leche es antes que el alimento sólido. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no era capaces ni soy capaces todavía. ¿Qué significa leche y vianda? Bueno, la leche tomaríamos como el bebé que recién empieza a amamantar, su primer alimento, ¿sí? La vianda puede ser un alimento más sólido, un estudio bíblico profundo, algo que vaya más allá de una leche común, un alimento sólido. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que que la iglesia a la cual él se estaba refiriendo, él le había dado las primeras palabras, los primeros alimentos. Dice: porque no eras capaces de llevar todavía algo más, ni soy capaces todavía, porque veo que dentro de vosotros hay divisiones. Y una de las cosas por las cuales tenemos que tener mucho cuidado nosotros son las divisiones dentro de una congregación. Nosotros somos el producto de dos congregaciones ahora, ¿no? Que nos hemos fusionado para funcionar juntos. Ahora ya no somos dos congregaciones, somos una sola. Y de ninguna manera tendríamos que ser partidarios de que yo soy de fulano y yo soy de mengano. Una advertencia sobre eso, porque eso puede ser una división que puede resquebrajar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? En este caso lo voy a hacer bien claro, no somos de la iglesia Juan 3:16 o la iglesia que tenían los hermanos Cristo Rey. O sea, somos de un grupo o somos de otro. Ahora somos uno solo. Estamos fusionados y como iglesia tenemos que fusionar. Estamos trabajando. Ya este mes creo que va a ser 3 años que estamos juntos, ¿no? 3 años que estamos juntos. Ya tenemos que sentirnos unificados en todas las áreas, ¿sí? En todos los temas. Ya no somos dos, somos uno solo. Y una de las advertencias del apóstol Pablo hacia Corinto era las divisiones. Y tenemos que tener mucho cuidado sobre eso. Porque eso debilita al grupo. Debilita, desfavorece,
perjudica, y como decía el apóstol Pablo acá, no está comiendo vianda, sino tomando leche todavía. ¿Me entienden? Dice versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiero enfatizar esto para que no haya en el futuro resquebrajamiento. Y es importante prestarle atención. Cada vez que nosotros vemos alguna posibilidad de debilitarnos en algún área, tenemos que ponerle o hincarle el diente. Y esto es hincarle el diente. Es hincarle el diente a un tema que puede ser gravoso en el futuro o puede lastimar a alguna persona. Entonces, aquí no hay dos congregaciones, no hay dos pastores, aquí hay una congregación sola. Y estamos trabajando juntos. Y hemos comprobado que el trabajar juntos nos ha hecho bien. A mí me ha hecho bien. Me ha hecho bien que vinieran todos ustedes. Creo que a ustedes les ha hecho bien el estar acá. El compartir, el integrarnos, el que cada uno ponga lo suyo. Seguramente hay diferencias en algunas áreas, pero esa diferencia tiene que ser subsanada y pasarlas por alto. Porque yo no soy nadie. Los otros siervos no son nadie. El siervo, el servidor es siervo. Es para servir. Y estamos para servir. Y doy gracias a Dios que están trabajando en las áreas que han tomado responsablemente. Y es lindo verlo. Es lindo ver a los jóvenes con sus líderes. Es lindo ver a los hermanos en mantenimiento del líder. Es lindo ver a los hermanos en la alabanza, en la educación, en todas las áreas. Es lindo verlos trabajar juntos. Es lindo ver cómo se está manejando el grupo de Tabita. Y en todas las áreas donde hay trabajo no debe haber resquebrajamiento. Tengamos cuidado con eso, ¿no es cierto? Porque ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Bueno, para conocer un poco a Apolo, porque conocemos mucho de Pablo, él fue un cristiano judío del siglo I, fue un misionero, también mencionado varias veces en el Nuevo Testamento, y fue un contemporáneo del apóstol Pablo. Y jugó una función muy importante en el desarrollo de las congregaciones de Corinto y también de Éfeso. Y ahí estaba él trabajando allí en Grecia, trabajando para el Señor, y no era una competencia de Pablo, ni Pablo era una competencia de Apolo. Cada uno aportó lo suyo, y eso es lo que quiere decir el capítulo 3 de 1 Corintios. El que cada uno aporte su experiencia, su llamado, y así lo dice claro, dice, servidores por medio, dice el versículo 5, de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. El versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Somos colaboradores de Dios, estamos en la obra del Señor. Lo estamos haciendo consciente de nuestro llamado, consciente de que estamos sirviendo al Señor. Y jamás tenemos que hacer algo en provecho propio, como para ganar renombre o para subir de escalafón. Eso lo va a hacer el Señor. Cada vez que nosotros estamos trabajando en la obra, tenemos que hacerlo mirando a Cristo. El que plantó, dice Pablo, el que regó, Apolo, el que plantó posiblemente sea el que trajo el mensaje. Apolos puede haber sido el que dio el crecimiento y se quedó ahí en la iglesia porque el apóstol Pablo estuvo 1 año y medio nomás. Y he de destacar el trabajo del apóstol Pablo, porque él no se quedó allí para pastorear la iglesia, posiblemente Apolo sí, y ayudó mucho en el crecimiento de la iglesia. Entonces, cuando alguien está haciendo algo, aunque sea por breve tiempo, por mucho tiempo, o por lo que sea, es parte de la obra del Señor.
El crecimiento lo da el Señor. Uno tiene que plantar, tiene que enseñar la palabra del Señor, ¿sí? Los diversos trabajadores tienen una meta común en mente y es tener una cosecha. Puede ser una cosecha abundante, como puede ser una pequeña cosecha, pero la idea es progresar, la idea es prosperar. La iglesia o los miembros de la iglesia y los siervos necesitan tener la meta de tener una cosecha, de ganar para Cristo, de llevar almas a los pies del Señor. Todos tenemos diferentes tareas conforme a nuestras habilidades y a nuestro llamado. Y todos son necesarios y ninguno puede realizar todas las tareas que hay que hacer. El cuerpo de Cristo, como el cuerpo nuestro, tiene diferentes miembros, pero todos son importantes. Usted no es menos porque está en un ministerio o el otro. Usted no es menos porque usted esté haciendo una tarea que quizás nadie la reconoce o nadie la ve y el otro sí la ve. Hay alguien que lo está viendo a usted. Y en el lugar donde usted está, el Señor lo está mirando. ¿Y de qué manera está haciendo el trabajo? Si lo está haciendo consciente, si lo está haciendo con esfuerzo, si lo está haciendo con sacrificio. El domingo pasado hablábamos de sacrificio, ¿sí? Hoy estamos hablando de que nadie es más que nadie, que todos somos iguales delante del Señor y nuestras responsabilidades son para llevarla a los pies del Señor. Pablo es consciente de la importancia de la diversificación. Todos son diferentes, pero todos son necesarios. Alguien escribió en el año 1958 un famoso ensayo de Leonard Reed, Yo el lápiz. Sigue el curso de la manufactura de un lápiz común, planteando la idea de que no hay una persona que sepa fabricar uno. En realidad, es el producto de varios procesos sofisticados y cada individuo puede dominar solo uno de ellos. La idea es, para tener o obtener un lápiz, no lo puede hacer uno solo, sino que cada parte de los operarios, desde que nace el producto hasta que se manufactura y llega al producto final, pasó por varias etapas de varias manos. Y eso podríamos llevarlo a nivel de la iglesia también. Para poder lograr el producto final del crecimiento de un cristiano y el producto final de una iglesia creciente, tiene que pasar por varias manos. Tiene que pasar por varias etapas. No corresponde a una sola persona, sino corresponde al trabajo de todo el equipo. A mí me gusta trabajar en equipo. No me gusta trabajar solo, me gusta trabajar en equipo. Me gusta ver el equipo funcionando, me gusta ser parte de un equipo. Y por la gracia de Dios, diferentes personas son capaces de desempeñar diferentes roles en los lugares de la iglesia. En el mundo entero, las corporaciones que funcionan juntas como equipo logran cosas. En ningún lugar una sola persona logra algo, ni en una empresa, ni en una iglesia, ni en ningún otro lado. Es importante el lugar donde tú estás ocupando. Si para ti es poca cosa, confía en el Señor, que el Señor te va a promocionar. Seguramente si tú eres fiel y recuerda las palabras que dice, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Si tú estás haciendo el trabajo fiel al Señor, si tú estás mirando al Señor el trabajo que estás realizando, aun cuando te parezca poca cosa, sepa que está dentro de un equipo, de un cuerpo. Y sepa también que el Señor lo va a llamar a los diferentes grupos, de los diferentes lugares de trabajo, para promocionarlo y que usted llegue a donde usted tiene la meta de llegar y donde Dios lo quiere. Ha pasado con nosotros, ha pasado conmigo. No he llegado yo al pastorado de un día al otro. He pasado por las etapas que hay que pasar. He bajado y he subido en mi ministerio. He estado en un lugar y he estado en otro lugar. Pero todo comenzó desde pequeño, trabajando en las pequeñas cosas de la obra. Veo a Benjamín cómo trabaja cada vez que está cerca de nosotros
y tiene un empeño para hacer las cosas precioso. Ojalá que le dure toda la vida, ¿no? Pero verlo trabajar a él, la disposición que tiene para todo, el otro día se hinchaba con esa carretilla como si fuera un hombre grande, ¿no? Iba hasta allá, tiraba la basura, volvía, y no solo eso, cada vez que le dan una tarea para hacerlo, lo hace con esmero, y así nacimos nosotros y crecimos nosotros, sirviendo, haciendo los pequeños trabajos, luego pasando a la dirección de la alabanza, luego predicando de vez en cuando, luego trabajando con los jóvenes, luego el Señor nos dio una obra para poder comenzar con mi esposa, luego esa obra bajaba y subía de cantidad de personas, luego estuvimos en otro barrio y así sucesivamente con los años llegamos aquí. Hermano, no las promociones o los lugares donde el Señor quiere ponerte a ti es porque Él quiere ver tu corazón y ver cómo lo estás haciendo. Si nadie te está mirando, si nadie te está aplaudiendo y lo estás haciendo igual, es lo que el Señor quiere, que tú lo hagas mirando a Cristo. Había en Corinto una gran tendencia a la división. Había difamación, había canales deficientes de comunicación. Y si los cristianos creemos lo que Pablo dice acerca de la naturaleza dada por Dios, en los diferentes roles, tal vez podamos tomar el liderazgo para construir puentes entre las divisiones en nuestras organizaciones. Si somos capaces simplemente de tratar a los demás con respeto y valorar el trabajo de los demás, y no solo el nuestro, podemos hacer contribuciones significativas en nuestro lugar de trabajo. Valora siempre lo que está haciendo el otro, aunque sea poco, aunque sea mucho. Apoya a tu hermano. Estate del lado del más débil también. Y eso te va a servir a ti para conformar una fortaleza y no una división. Una aplicación importante en este aspecto es el valor de invertir en el desarrollo de los trabajadores, ya sea el de nosotros mismos, las personas a nuestro alrededor. En esta carta, incluyendo 1 Corintios, a veces parece que nunca hace nada el apóstol Pablo él mismo. En el versículo 14 que leímos, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo no hacía todo él en el trabajo. Eso es claro, hay 1 año y medio que estuvo nomás y hubo una iglesia fuerte en ese lugar. Entonces, como él dijo, yo puse el fundamento, pero alguien vino a sobreedificar arriba. Y alguien está cuidando la congregación. Todo fue importante. El que puso el fundamento, el que sobreedificó, y entonces dice que cada obra va a ser probada. Cada uno va a ser probado. Él dice, recibirá recompensa si la obra de alguno permaneciere, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Algo importante, siempre tenemos que dejar que nuestros hermanos tengan su lugar. Nunca creer que todo lo vamos a hacer nosotros. En las diferentes tareas que está pasando en estos momentos, cada uno de ustedes, tienen espacio para desarrollarse. Tienen ideas, tienen capacidades. Y eso es lo que esperamos. Espera el Señor de nosotros. Desarróllese como usted quiera expandirse, en el área que esté. Buscando apoyar al otro compañero de otras áreas, apoyándoles. El día de ayer estuvieron los líderes jóvenes, pero también había gente apoyándoles. Y es importante para el líder que haya gente que lo esté apoyando, haya gente que lo esté cuidando, haya gente que lo esté aconsejando, y es bueno. Y en cada área nosotros podemos expandirnos. Vuelvo otra vez al principio de lo que hablé. La iglesia de Corinto
se destacaba por las divisiones que había. Que no nos pase a nosotros. Que formemos un buen grupo de trabajo. Pablo usa la metáfora de un edificio en construcción en el versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué quiere decir este pasaje? El apóstol Pablo dice, puso el fundamento, el especialista, el perito arquitecto. Pero él no sobreedificó, él se fue. Vino otro a edificar. Pero mire cada uno cómo sobreedifica y con qué materiales, porque la obra de cada uno va a ser probada como por fuego. Algunos usan oro, dice allí este pasaje, otros plata, otros piedras preciosas, otros madera, otros heno, otros hojarasca. Si tú estudias cada uno de estos materiales, el heno no es lo mismo que el oro. La hojarasca no es lo mismo que la plata. Si va a pasar por el fuego el oro, seguramente no se va a quemar, va a sacar la escoria y va a salir lo reluciente, lo bueno. Pero si hubiese fuego en el heno, en la paja, se va a quemar. Entonces, mire cada uno con qué materiales está haciendo. Ojo con la lengua, ojo con el chusmerío, ojo con el humillar a nuestros hermanos. A veces vemos hermanos más débiles, a veces vemos hermanos más fuertes. Nosotros no tenemos que clasificarlos de esa manera, sino ayudarlos. Hacer un buen trabajo, esa es la idea. Esa idea es tan importante para entender el valor del trabajo que vale la pena incluir aquí el pasaje completo que habíamos leído. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio, conocedor, perito, entendido, arquitecto, puse el fundamento. Y otro fundamento no va a haber, porque el fundamento es Jesucristo. Ahora, importante es ver cómo se sobreedifica. Es importante la obra del pastor, pero es importante, y quizás más, los que están detrás, sobreedificando. ¿Cómo sobreedificamos? Algunos están predicando, otros están enseñando, otros están aconsejando, otros están en los pasillos de la iglesia hablando de los temas de la iglesia. Y ahí es como usted sobreedifica. ¿Qué le parece después del mensaje? Empiezan a conversar, o empiezan a criticar el mensaje, o empiezan a humillar a un hermano, o empiezan a juzgar a alguna hermana. Ese es su sobreedificar. Ese es su aporte. Y en ese aporte usted está usando oro, plata, heno, hojarasca, está usando materiales, piedras preciosas, madera. ¿Con qué material está edificando? A veces no sé qué es más importante, el mensaje o lo que viene después del mensaje. En este caso ustedes, algunos están una hora antes acá. Esa hora antes, que no tienen clase, pero tienen charlas, ¿de qué están hablando? ¿Cómo sobreedifica usted? ¿Cómo aprovecha el tiempo? ¿Cómo edifica a su hermana o a su hermano? Alguno se acercó para preguntarle cómo estaba, le preguntó si necesitaba oración, le preguntó al hermano cómo se siente, cuál es su sentimiento en estos momentos, sabiendo de que está pasando por alguna dificultad. ¿Han hecho eso? Si no lo han hecho, es oportunidad para hacerlo. Qué lindo es separar al hermano y llevarlo a un rincón y decir, vení hermano, voy a orar por vos.
voy a orar contigo, o me voy a volar al auto, o me voy al rinconcito allá afuera. Mire cómo sobreedifica, porque acá no es el trabajo de uno solo, el trabajo de todos. Nuestra conversación tiene que ser conversaciones edificantes. Cuando estamos en compañía así del grupo, como campamento, como retiro, como el día que van a estar las hermanas acá el sábado, tienen oportunidad de confraternizar. ¿De qué van a hablar? ¿Cómo va a sobreedificar usted sobre el fundamento que es Jesucristo? ¿Se va a acercar a alguien, le va a preguntar, va a preocuparse por el hermano o la hermana? ¿Va a estar pidiéndole el número de teléfono y decirle, bueno, yo quiero orar por vos y quiero que me des el informe? ¿Cómo vas con este tema que estás tratando? ¿Me entienden que el trabajo de todos no es de uno? ¿Me entienden que tenemos que ayudarnos entre todos a cumplir lo que es la voluntad del Señor? El valor del trabajo en equipo es importante. Y cuando estoy hablando de trabajo, no estoy hablando de los trabajos que cada uno ha tomado solamente en el ministerio. Estoy hablando de todo. Y estoy hablando de lo importante que es de que nosotros fortalezcamos nuestros lazos, sin divisiones, sin fracturas, porque esa fractura puede ser calamitosa, puede llegar a resquebrajar la iglesia. Hemos pasado durante años sintiendo pérdidas por personas que se han ido, han hablado mal de la iglesia o se han ido por diferentes motivos y resquebrajó la iglesia. Trate usted de no hacerlo. Trate de que su responsabilidad como cuerpo de Cristo es edificar, es ayudar, es apoyar. El apóstol Pablo no está haciendo ningún juicio acerca de la salvación de ningún individuo, porque incluso si el trabajo de alguien falla, el constructor será salvo, dice así en el versículo 15, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si la obra de alguno se quemare, él será salvo igual. Y este pasaje no se trata de la relación de las buenas obras de un creyente o su recompensa celestial, aunque con frecuencia se ha visto de esta manera. En cambio, el apóstol Pablo se interesa por la iglesia como un todo y por la forma en que sus líderes trabajan dentro de ella. Si contribuyen a la unidad de la iglesia, recibirán alabanza, pero su ministerio resulta en conflicto y división, en realidad están provocando la ira del Señor porque Él protege apasionadamente al cuerpo de Cristo. El versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol está escribiendo acerca del trabajo de construir una comunidad cristiana y sus palabras aplican para toda clase de trabajo. Como hemos visto, el apóstol considera que el trabajo cristiano incluye el trabajo que los creyentes realizan bajo la autoridad y el que hacen en la iglesia. Sea cual sea nuestro trabajo, será evaluado por Dios imparcialmente. La audiencia judicial final será mejor que cualquier evaluación de desempeño, ya que Dios juzga con una justicia perfecta. A diferencia de los jefes humanos, sin importar lo justo o injusto que puedan ser, y es capaz de tener en cuenta nuestra intención, nuestras limitaciones, nuestras motivaciones, nuestra compasión y su misericordia. Dios ha llamado a todos los creyentes a trabajar en cualquier circunstancia en la que se encuentran y nos ha dado dones específicos para cumplir este llamado. Él espera que lo usemos responsablemente para sus propósitos y será quien inspeccione nuestro trabajo y Él será el que nos juzgue. En conclusión, Dios ha llamado a todos los creyentes a trabajar en cualquier circunstancia en la que se encuentren, nos ha dado dones específicos para cumplir ese llamado y Él espera que nosotros usemos responsablemente nuestros dones para su propósito y Él será el que nos juzgue
nuestro trabajo. El apóstol Pablo explicó a los santos de Corinto la función de los misioneros en la edificación del reino de Dios y enseñó que sus congregaciones eran lugar donde podía morar el Espíritu y les exhortó a no pensar que algunas personas son mejores que otras. Todos somos iguales delante del Señor. No hay uno mejor que el otro. Todos somos salvos, todos somos pecadores arrepentidos, todos hemos llegado a los pies de Cristo humillándonos, y esa debe ser nuestra responsabilidad, aprender a saber quiénes somos, dónde estamos parados y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que, como dije en conclusión, el trabajo en equipo, sin divisiones, una iglesia unida para Cristo. No ser partidarios de una persona, nunca. Usted podrá tener un mejor acercamiento a una persona en la iglesia o a otra. Le simpatiza más estar con fulano o con mengano. Lo que les pido es que no resquebrajen la iglesia, que no la dividan. Para mí, todos tienen que ser iguales. El más humilde como el más rico, el más pobre como el que tiene más o menos, todos tienen que ser iguales porque todos son hijos de Dios que hemos sido rescatados. Y el que tiene más responsabilidad es porque el Señor le dio más responsabilidades. Y así lo dice la palabra de Dios en los talentos. A uno le dio uno, a otro dos, a otro cinco. Si usted tiene más responsabilidad, porque Dios lo capacitó para tener más responsabilidad. Y lo cree capaz de tener más responsabilidad. Si usted tiene menos responsabilidades, sea fiel en lo que el Señor le dio. Si usted puede decir, pero yo hago tan poca cosa en la iglesia, bueno, haga para Dios fielmente lo que tiene ahora y seguramente lo van a poner en un lugar mejor. Y cuando se ofrezca algún trabajo, usted puede decir, heme aquí, yo lo puedo hacer, yo puedo estar ahí en ese lugar. Así que gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, gracias a Dios por 1 Corintios 1, todo 1 Corintios, todo el libro. Usted quiere léalo, un capítulo por día, y va a encontrar una fuente de sabiduría para su vida personal. Cómo actuar en diferentes maneras. Y va a llegar al capítulo 13 seguramente y se va a enamorar de ese capítulo. Y lo va a nombrar muchas veces. Y el apóstol Pablo lo decía, todo lo que hacemos, si no tiene amor, de nada sirve. Así que lo que haga usted, hágalo con amor. Y el amor significa muchas veces perdón, misericordia, paciencia, y esperar que nuestros hermanos también lleguen al conocimiento de la verdad y del crecimiento de su vida personal. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por este pasaje, te agradecemos también por la iglesia, te agradecemos también por cada obrero. Pedimos, Señor, tu bendición para que cada uno de nosotros sepa ser sabio en construir la iglesia, en sobreedificar sobre el fundamento opuesto que es Jesucristo y mirar el material con que lo estamos haciendo. Buscar los mejores materiales, el oro, la plata, las piedras preciosas, por las cuales si pasa por el fuego no se van a quemar, sino van a ser mejores. Pedimos, Señor, que nuestra obra, la obra que estamos haciendo, sea una obra que sea para tu gloria. Sin ningún título personal, sino aportando lo que tú quieres. Gracias, Padre, por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias por esos obreros preciosos que hoy están trabajando por amor a ti y que lo hacen con el gozo y el deseo de agradarte en todo. En el nombre de Cristo Jesús.